Bien, pues buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por la invitación a Solidaridad Internacional, a Moisés. Bueno, pues Emilio y yo pues, nos recibimos el encargo de Solidaridad Internacional, un encargo para trabajar en conjunto. La verdad es que con SIA siempre da gusto, ¿no? Porque como que haces equipo y vas haciendo una construcción colectiva, de elaborar un trabajo sobre estrategias que podíamos llevar a cabo los movimientos sociales. Y la verdad es que Emilio y yo tenemos una visión, no voy a decir antagónica, pero sí distinta sobre las estrategias que necesitamos llevar a cabo, así que el capítulo como que nos venía muy al pelo, ¿no? Porque lo que no decía uno lo iba a decir el otro y la pega que no iba a encontrar uno lo iba a encontrar el otro. Y hemos estructurado así un poco el capítulo. De alguna manera nuestra idea fuerza y con la que nos hemos inspirado para trabajar parte primero de la constatación de que los seres humanos somos limitaditos. Es decir, tenemos dificultades para comprender la complejidad y por lo tanto también pues, para actuar en ella y para entender y poner en marcha estrategias que sepamos con certeza que van a ser correctas. Pero si los seres humanos somos limitaditos, cuando nos metemos desde una perspectiva social, pues nuestras limitaciones son aún mayores. Las sociedades, por definición, son diversas, lo cual nos lleva también a pensar que las estrategias de transformación necesariamente también tendrán que ser diversas. Pero el hecho de que las sociedades sean sistemas complejos hace que surjan toda una serie de propiedades emergentes que, bueno, pues que al final son impredecibles para el ser humano y esto también es algo que tenemos que tener muy en cuenta a nivel de las estrategias que pongamos en marcha. Y por si todo esto fuese poco, que no es poco, además nos encontramos en un momento histórico muy particular, en el cual nuestro orden socioeconómico está rompiéndose, está cambiando de forma pues, muy sustancial y muy importante y no sabemos exactamente cuáles son los órdenes que pueden venir por delante y los escenarios que se nos pueden abrir. Por más que podamos trazar algunas líneas directrices o unas líneas gruesas de dónde puede ir, en realidad luego hay un montón de elementos absolutamente abiertos. Todo esto nos lleva de alguna manera a la reflexión de que cuando pensemos desde una perspectiva estratégica tenemos que abrir miradas y tenemos que pensar en ideas múltiples y en estrategias múltiples. Esto no quiere decir hacer un borrón y cuenta nueva y decir, bueno, pues todo lo que han estado haciendo los movimientos sociales durante el siglo XX, lo que llamamos del siglo XXI, no sirve para nada. No, de hecho, a la hora de plantear las propuestas que os vamos a lanzar, pues bebemos pues, de las cosas que han estado pensando y sobre todo haciendo el feminismo, el ecologismo, distintos socialismos, anarquismos, comunismo, socialdemocracia, el pensamiento decolonial y las prácticas decoloniales. O sea que también hay un bagaje desde ahí, un bagaje del que intentamos hacernos eco, por más que entendemos que esto tiene que reactualizarse y tiene que irse pues, discutiendo constantemente. De manera que lo que hemos presentado es una especie de mecano, en el cual entramos en distintos debates y los planteamos pues, con sus fortalezas y con sus debilidades. Cada una de las opciones estratégicas hemos intentado buscar las cosquillas a la vez que poner de relieve pues, los elementos que entendíamos que eran interesantes de cada uno de ellos. Pero no tanto para hacer una lectura dicotómica, de me quedo con esto o con lo otro, sino una lectura en la que hay veces que hemos incluso caricaturizado un poco las propuestas, ¿no? Llevadas hasta el extremo, hasta la pureza de la propuesta, bueno, pues para que nos permita abrir diálogos, abrir espacios de pensamiento colectivo y muchas veces también pensar de formas pues heterodoxas, ¿no? En la que cuando yo planteo quién va a ser el sujeto, pues cojo una línea de pensamiento, pero cuando planteo desde dónde tiene que producirse el cambio o con algunas de las estrategias concretas, pues coja otra línea de pensamiento, ¿no? Y que podamos pensar en alguna especie de Frankenstein, pues con todas estas cosas. Claro, esto no quiere decir que todo sea compatible, que todo sea encajable y que no haya, pues, algunos elementos pues irresolubles y de confrontaciones en el plano dialéctico pues importantes pues porque no todas las opciones son ni mucho menos compatibles. Pero lo que sí que intentábamos y lo que sí que hemos pretendido con el trabajo, bueno, es abrir la mente, abrir el escenario y que sea una herramienta que no dé las estrategias, sino que ayude a construir las estrategias, ¿no? Entendiendo que esto es algo pues, que tendremos que hacer siempre necesariamente de forma colectiva y además que tendremos que ir reactualizando también conforme vayan ocurriendo distintos sucesos y distintas historias. Así que, bueno, pues este es un poco el marco en el que nos movíamos. ¿Y cuáles son esos grandes debates que planteamos en el trabajo? Bueno, pues hay un primero que habla de dónde
tiene que producirse los procesos de cambio, en dónde nos tenemos que centrar en nuestras labores de trabajo. Y ahí abarcamos 3 grandes ámbitos, lo que sería el ámbito macro, el ámbito meso y el ámbito micro. Pues tenemos que hacer transformaciones desde lo global, ¿no? Y lo que tenemos que transformar es las grandes estructuras. No, tenemos que transformar pues, los territorios en los que nos movemos, ¿no? No, tenemos que transformar pues, los ámbitos más cercanos, ¿no? Pues lo que podrían ser nuestras comunidades, nuestras familias. Bueno, este es un debate importante. Hay un segundo debate y es, de alguna manera, ¿qué es el lugar en el que nos ponemos a hacer nuestras transformaciones? Podemos pensar que el espacio predilecto de realizar las transformaciones tiene que ver con transformar los sistemas culturales y desde ahí pues la educación es un elemento central de transformación social. Habría otro elemento central de lo que hay que transformar y que tendría que ver pues, con estrategias de confrontación. No, tengo que poner un espacio pues, de resistencia, de lucha contra distintos lugares, ¿no? O contra distintas estrategias del poder, ¿no? Y este sería otro de los espacios centrales, ¿no? Y este sería otra forma de afrontar la historia. Y en tercer lugar, dentro de este bloque, entraría pues, lo que serían, pues, en general, los procesos de construcción de alternativa. No, en lo que me tengo que centrar no es ni en cambiar los marcos culturales, ni en hacer estas partes más confrontativas, sino en construir directamente otros mundos, otras formas de satisfacer nuestras necesidades que se adapten a los deseos de construcción social que tenemos. Sobre esto metemos discusión y metemos ahí una dicotomía. El tercer gran bloque tiene que ver con quiénes son los sujetos que van a producir estos cambios, ¿no? Porque hay un debate clásico que es el debate arriba-abajo o abajo-arriba, como veíamos antes de empezar, muy clásico de Barrio Sésamo, ¿no? Así que, ¿de dónde? ¿Quiénes tienen que ser los sujetos del cambio fundamentales? Pues esas grandes estructuras, el Estado o grandes corporaciones, pues a nivel privado, que vayan de alguna manera emanando los cambios hacia abajo o no. O tiene que ser las sociedades autoorganizadas quienes suban los cambios y vayan generando transformaciones hacia arriba. Este es otro de los debates en los que entramos y reflexiones sobre las que vamos articulando. Y el siguiente bloque, que es el bloque más grande de todos, habla más puramente de los cómo. Y ahí entra también en debates, en dicotomías pues, clásicas, ¿no? Dentro de los movimientos sociales. Una es pues, la que tiene que ver con la autonomía frente a la hegemonía. Es decir, ¿cómo tenemos que articularnos, ¿no? Construyendo autonomía o construyendo hegemonías en lo que son nuestros procesos de cambio. Un segundo vuelve a hablar un poco de los sujetos, pero más bien de cómo se construyen esos sujetos. Los construimos de manera autoconstruida, mediante interacciones de distinto tipo a nivel social, o es una construcción heterónoma que nos viene como desde fuera, ¿no? Y que las condiciones y las circunstancias sociales o ambientales pues construyen esos sujetos de cambio. Una tercera línea de reflexión que tendría que ver con esos cómo habla de la economía de los procesos de transformación. Bueno, ¿cómo lo tenemos que gestionar? ¿De una manera autogestionada? ¿O lo tenemos que gestionar pues, de alguna manera interlocutando con lo público, pues haciendo algún tipo de asociaciones pues, público-comunitarias, con articulación de lo social y demás? Y el último de los debates en los que entramos con el tema del cómo sería el de la violencia, en el que rompemos un poco el esquema de pensamiento que ahora os voy a contar, que hemos ido siguiendo en el resto, porque, bueno, tiene sus propias particularidades que luego, si da tiempo, Emilio entrará un poquito en él. Y por último, como cierre ya de todo el trabajo, pues nos vamos al clásico de los clásicos de los debates dentro de las izquierdas, que sería esta de reforma y revolución, ¿no? Y planteamos pues también pues brillos y luz y sombras pues de estas dos grandes opciones que hemos ido teniendo a lo largo de la historia. Bueno, y como decía, en cada uno de los elementos básicamente lo que tenemos es una pequeña presentación de lo que es los argumentos básicos que defienden pues esa estrategia, una contraposición de fortalezas y debilidades y luego ponemos algunos ejemplos a nivel histórico pues que nos permitan ilustrar pues, movimientos sociales que han optado por ese tipo de opciones. Así que esto básicamente es como un resumen, un marco general de lo que es el trabajo. Ahora lo que vamos a contaros es algunos de estos debates, no vamos a sacarlos todos, pero algunos que sirvan un poco como ilustración. Empiezo yo con el de Barrio Sésamo, con el de arriba y abajo, y luego seguirá Emilio y planteará otros cuantos más, ¿no? Que él se extenderá un poquito más, ¿no? Así que en el debate de arriba y abajo hay como dos grandes opciones. Los cambios tienen que venir de abajo arriba o los cambios tienen que venir de arriba abajo.
En lo que tiene que ver con esas opciones estratégicas que plantean, los cambios tienen que venir de abajo arriba, ¿no? Pues lo que se plantea es que vamos a tener, de alguna manera, perdón, me he saltado de... Lo que vamos a tener son grandes agentes, sobre todo el Estado, pero también podríamos pensar en agentes privados, en grandes corporaciones y demás, que van a ser los papeles determinantes, quienes van a tener los roles determinantes en la acción del cambio. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tienen, por una parte, una capacidad legislativa, porque tienen una capacidad presupuestaria de ejecutar ese tipo de cambios y porque además tienen una capacidad de acción política, de poner en marcha toda una serie de políticas públicas. Los argumentos fuertes que defendería esta estrategia son pues, que en estos lugares, en el Estado, en las administraciones, es donde reside el poder y por lo tanto también las capacidades. Así que toma toda la lógica pues, que sean quienes sean los agentes de cambio. Además, es que estamos en un momento, como decía antes, que no es un momento cualquiera, un momento en el que tenemos que hacer grandes cambios y a grandes velocidades. Así que necesitamos utilizar herramientas que nos permitan hacer estos cambios rápidos, estas urgencias, y estas están en gran parte dentro del Estado. Y el tercer gran argumento tendría que ver con que va a haber cambios que no van a poder ser por las buenas, que van a tener que tener unos componentes de coacción y, bueno, pues donde está ahora mismo una capacidad importante de coacción social está en ese tipo de instituciones a partir de las cuales pues, poder llevar a cabo. Así que las fortalezas de esta estrategia, arriba, abajo, tendrían que ver pues, con que las poblaciones, sobre todo las poblaciones de entornos como las que estamos, pues estamos bastante acostumbradas a ser gobernadas, ¿no? Así que esto entra dentro de nuestra lógica, de alguna manera psicológica o sociológica. Que además el Estado tiene esas herramientas para poder llevar a cabo esas transformaciones. No solamente las herramientas, sino también la capacidad de tener una mirada global. Y si no hablamos del Estado y hablamos de organizaciones supraestatales, pues todavía más. Y ahora mismo necesitamos miradas globales porque hay una parte muy importante de cambios que tienen que ver con esto, ¿no? En negativo, podríamos decir que o contamos con las herramientas del Estado o las herramientas del Estado van a ser en contra nuestra. De alguna manera van a pues, forzar nuestra capacidad de acción pues, a través de una coacción en negativo, ¿no? Y que nos van a impedir que podamos llevar a cabo este tipo de cosas, ¿no? Y por último, pues esas necesidades de coacción social pues las puede ejercer el Estado, tiene una larga trayectoria en represión y bueno, pues utilizar esa represión pues para procesos de cambio. Pero qué duda cabe que tiene también pues toda una serie de debilidades pues que tampoco son menores, ¿no? Una primera es que cuando caracterizamos lo que es el formato de Estado y lo miramos desde el punto de vista histórico, pues no encontramos ninguna referencia de ningún Estado que merezca ser llamado como justo, como sostenible o como democrático. Son estructuras que nacieron desde una perspectiva jerárquica, que se han estructurado desde la jerarquía y que no es esperable que se peguen un tiro en el pie y que desaparezcan, ¿no? Y que de alguna manera den lugar a sociedades realmente justas, democráticas y sostenibles, ¿no? Especialmente estados como los actuales, que además dependen de la reproducción del capital que se asienta sobre la destrucción social y la destrucción ambiental. Un segundo elemento en el que podríamos plantear pues, sombras de esta estrategia es que cuando miramos la capacidad de transformación no ahora del Estado, sino de grandes corporaciones privadas, empresas y demás, pues lo que podríamos decir es que son ciegas a cualquier otra cosa que no sea la reproducción ampliada del capital, que es de alguna manera no solamente su razón de ser, sino lo único que pueden hacer en un entorno competitivo como es el capitalismo, que les obliga a competir o directamente a morir. Un tercer argumento es que en realidad esto de controlar el Estado es más fácil decirlo que hacerlo. Controlar el Estado no es ganar las elecciones, no es ni siquiera ganar las elecciones por mayoría absoluta, sino que el Estado tiene todo un entramado que no depende de alguna manera pues, de lo que votemos o dejemos de votar la ciudadanía y que es desde luego un poder fáctico, ¿no? La policía, todo lo que tiene que ver con el servicio judicial, la burocracia y que, bueno, pues que no es menor, ¿no? Y controlar esto pues puede ser una estrategia agotadora dentro de toda esta historia. El Estado, supongamos que tuviésemos éxito en conseguirlo, es un ejemplo de una gran maquinaria que ha generado grandes dosis de corrupción y grandes dosis de cooptación de los movimientos sociales. Y bueno, pues podríamos dudar si no vamos a ser sujetos de esa corrupción y de esa cooptación si otras personas, que estoy seguro que con buenas intenciones, pues la han sido en el pasado. Y por último, como última idea, es que
bueno, de alguna manera, en la medida que el Estado es un ente y las empresas ajenas a la sociedad, pues igual que los ganas, los puedes perder. Igual que de alguna manera los has tenido como herramientas de cambio, pues en un momento dado lo puedes perder y convertirlos pues, en agentes que jueguen en contra tuya. Y aquí, bueno, pues hay ejemplos pues importantes, ¿no? De la capacidad que han tenido estas estrategias arriba y abajo, pues de arriba abajo, para generar algunas transformaciones, ¿no? Pues podríamos poner el ejemplo de distintas legislaciones, por ejemplo, la de cambio climático dentro de nuestro Estado. Podríamos plantear pues, visiones más macro, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, ¿no? Pues a nivel más global, ¿no? O podríamos pensar desde un punto de vista empresarial, pues las políticas de desinversión fiscal en lo que tiene que ver con energías fósiles, pues que de alguna manera se están llevando a cabo y serían todo ejemplos, por más que ni mucho menos agotados, pues de esas estrategias arriba abajo. ¿Qué pasa con las estrategias desde abajo hasta arriba, ¿no? Que serían como la otra gran polo dentro de esto, ¿no? Bueno, pues lo que viene a plantear es que los movimientos sociales son quienes a través de su proceso de autoorganización tienen que generar los cambios que en última instancia podrían ser cambios en los que influyesen en el Estado o ni siquiera que influyesen en el Estado, sino que creasen sus propias organizaciones autónomas. De alguna manera, los elementos fuertes del argumentario que hay debajo de las alternativas desde abajo hasta arriba, de las estrategias de abajo a arriba, es que solo desde abajo, solo desde fuera del sistema, solo desde otras lógicas radicalmente distintas, se va a poder construir otras cosas distintas, ¿no? Porque si no, lo que vamos a meternos es una rueda y una reproducción pues, de formatos y de estrategias que, bueno, pues que no nos vayan a llevar a situaciones de emancipación, ¿no? Y luego, además, que tenemos distintos ejemplos a nivel histórico de que este tipo de transformaciones han tenido éxito y que la organización social pueden ser éxitos más macro o éxitos más micro, más transformadores o menos, pero que hay capacidades de transformación. Total, es que ¿cuáles son las fortalezas de este tipo de procesos? Bueno, pues fortalezas que tienen que ver con que las personas solo nos vamos a ver y en general solo nos vemos concernidas con procesos de cambio, pues si tomamos parte dentro de esos procesos de cambio. Y si esos procesos de cambio queremos que sean de calado, pues razón de más para tomar parte dentro de ellos. No sea una cosa ajena, ¿no? Que viene de un ente que entendemos como ajeno, como podrían ser las administraciones, sino de un ente en el que seamos protagonistas y que desde ahí pues articulemos este tipo de opciones, ¿no? Tenemos ahora mismo grandísimos desafíos a nivel social, grandísimos desafíos que tienen que ver con lo ambiental, pero que también tienen que ver con lo social, fuertes desigualdades, pues desaparición de algunos elementos democráticos determinantes, pues, un montón de cosas que ahora no voy a entrar en ellas, y grandes desafíos requieren pues grandes responsabilidades y grandes movilizaciones por parte de las sociedades. Así que, bueno, necesitamos ese proceso de autoorganización que en realidad es un proceso de movilización conjunto. El pensar en procesos de abajo arriba en realidad es pensar en procesos necesariamente diversos, porque las personas somos diversas. Y desde ahí, pues bueno, pues probablemente sean procesos que se adapten más a la diversidad social en la que nos podemos ir encontrando pues las distintas sociedades que procesos de arriba abajo que necesariamente van a tener que ser más homogéneos, pues porque hay menos capacidad de permear a esa diversidad, ¿no? Otro de los argumentos, ¿no?, que podríamos plantear es que pensar en estas estrategias desde abajo hasta arriba permite pensar en unas resistencias, pues de alguna manera más fáciles a derivas reaccionarias por el control del poder, porque ese poder va a estar más distribuido y desde ahí pues va a haber una capacidad mayor probablemente de tener pues organizaciones justas o democráticas, ¿no? Y por último, de alguna manera, ir construyendo cosas en las que no estén el Estado o que no estén distintas organizaciones de tipo económico, macro, pues nos permiten ir prefigurando el futuro, ¿no? Y el prefigurar el futuro es una forma de ir construyendo ya el futuro y no apostarlo todo a algo que igual sale o no sale. Así que estas eran algunas de las fortalezas que veíamos, pero qué duda cabe que también hay debilidades dentro de esta estrategia. Debilidades, por ejemplo, que tienen que ver con que los procesos de organización social y de transformación de abajo arriba, pues en general son procesos lentos y son procesos costosos y que en los cuales además los saltos de escala pues cuestan y son complicados. Y ahora mismo necesitamos velocidad y necesitamos saltos de escala. Un segundo argumento que habla pues de esas sombras que tienen es que pues
Bueno, muchas veces estos procesos de abajo arriba están liderados, catalizados, pues de alguna manera articulados por determinados grupos, pues que lo ven más claro, que se organizan más, que empiezan a lanzar proyectos, pero proyectos que al final pueden ser vistos pues también como algo ajeno a nivel social. Igual que podía pasar con el Estado, cuando comentaba anteriormente, por parte de las sociedades, esto también puede pasar, ¿no? Pues con estos guetos que nos podemos montar, movimientos sociales, haciendo procesos de abajo arriba, pero que sean guetos que se entiendan como algo, ya digo, lejano por unas partes importantes de la sociedad. Un tercer argumento tendría que ver con que realizar procesos de autoorganización no es cualquier cosa. Requiere habilidades para poder generar esos procesos de autoorganización. Habilidades que una parte importante de la ciudadanía, pues ahora mismo no tenemos, ¿no? Lo cual hace pues, que este tipo de transformaciones pues, sea complicada y que desde luego pues, también tengan desde ahí dificultades que tienen que afrontar. Y por último, antes decía que controlar el Estado era peligroso, pero no controlar el Estado también es peligroso, porque la maquinaria del Estado se puede volver en tu contra y hacer pues, que estos procesos de transformación pues, tengan límites y tengan pues, dificultades que el Estado quiera impedir. Sea como fuere, hay distintas opciones, o sea, distintos movimientos que han optado por esta estrategia de abajo arriba y que también han tenido éxitos. Y algunos de los ejemplos que planteábamos tenían que ver pues, con todo el ciclo que empezó con las revoluciones árabes en el 2011, continuó con la ocupación de plazas en lugares como España y luego continuó con los Occupy Wall Street y demás, ¿no? Lo que tiene que ver con estrategias que encajan con la articulación de economías sociales y solidarias fuera de las lógicas pues más macro, como podrían ser las que se articulan alrededor de REAS, de la Red Estatal de Economía Solidaria, pues podría ser otro ejemplo, ¿no? O el clásico de los clásicos, ¿no? Del zapatismo en Chiapas, pues sería también un ejemplo importante de estas articulaciones de abajo arriba y que, bueno, pues que nos permiten ver pues, las potencialidades y algunas de las limitaciones que esto podría tener. Bueno, pues con esto lo dejo, con la media hora que tenía yo, le doy paso a Emilio, pues para que ilustre también algunas de los otros debates que planteamos en el documento y que ya digo, que tienen como finalidad no resolverlos, sino más bien abrirlos y ayudar a esas discusiones. Perfecto, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a Sia y a Moisés por la invitación y a todas vosotros y vosotros por estar aquí. En la parte que me toca, yo quería insistir en algo que planteó Luis en la introducción, que me parece sumamente importante, y es toda esta especie de panorámica que os estamos mostrando, no entenderla de una manera dicotómica, aunque a veces esas dicotomías nos ayuden pues, a pensar o a destilar las ideas en sus formas como más puras. Es decir, pero yo creo que no se trata de estrategias que haya que asumir como una bandera que ondear y generar una identidad alrededor de ellas. Hacer algo así sería tan equivocado como pretender cocinar con un solo ingrediente. Y en el texto que nos ha animado para esta charla poníamos como dos ejemplos sobre esta cuestión que yo creo que son ilustrativos. Uno de ellos, decíamos, al igual que un monocultivo es mucho menos resiliente que un cultivo con una biodiversidad importante, pues una corriente histórica de transformación es más resiliente cuanto más sociodiversa sea, ¿no? Entonces, el cultivo de la sociodiversidad es una garantía de resiliencia. Y en esa línea poníamos un ejemplo un poco simpático, a mí me gusta ponerlo siempre, pero que es simpático hasta cierto punto, y es que independientemente de cómo lo valoremos a nivel histórico, a nivel social, si hay una institución que ha demostrado una enorme resiliencia histórica es la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica puede tener desde el Opus Dei hasta la teología de la liberación bajo el mismo marco, ¿no? Entonces nos parece como un ejemplo interesante de cómo la sociodiversidad siempre enriquece los proyectos de transformación. Perdona. Dicho esto, pues en mi parte me quería centrar en el esquema que os ha presentado Luis, en lo que es quizás la parte central, que son los grandes debates estratégicos o la cuestión del cómo. La cuestión del cómo, que es una de las preguntas políticas más centrales, que ocupa más tiempo a nuestros movimientos sociales, a nuestras iniciativas de transformación y que seguramente deberían ocuparle todavía más tiempo, ¿no? Porque yo creo que más o menos las razones de por qué nuestra sociedad debe de transformarse, pues en un espacio como este las podemos tener más o menos todos claras, aunque haya seguramente matices, y del mismo modo, con sus matices y sus diferencias, tenemos también claros los horizontes de transformación, hacia dónde queremos llegar. Pero cómo ir desde aquí hasta allí, pues es una de las cuestiones seguramente más importantes,
cómo lograr hacer efectivos, cómo lograr hacer políticamente viables todos estos cambios, pues es una de las cuestiones estratégicas por excelencia. Como os planteaba Luis antes, en esa especie de índice, voy a centrarme en 3 debates y, si me da tiempo, un cuarto debate. El primer debate sería el debate entre autonomía y hegemonía. Ahora paso a definir un poco qué queremos decir con esto. El segundo debate, el debate entre si los sujetos del cambio se autoconstruyen o vienen más bien impuestos pues, desde fuerzas exteriores, heterónimamente. El tercer debate, que es un debate clásico en nuestros ambientes, que es el debate entre autogestión y formas de colaboración, pues público-social o público-comunitarias, por llamarlas de algún modo. Y si nos da tiempo, nos meteremos un poco al complejísimo y peliagudo asunto de la violencia política, que bueno, pues este es un debate que tiene sus particularidades y que vamos a enfrentar de otra manera. Comienzo con el primero de ellos, el debate autonomía-hegemonía. La historia de los movimientos transformadores pues está como atravesada por una tensión entre estos dos enfoques estratégicos que hemos llamado autonomía y hegemonía, y a nuestro juicio lo que está en el centro, la cuestión teórica como importante de este debate, es una visión diferente de las relaciones sociales, de cómo se hace el cambio social y de quién protagoniza ese cambio social. Y nos explicamos. El enfoque de la autonomía, de alguna manera, maneja una idea del mundo social o de las relaciones sociales como más compactas, más totalizantes, por decirlo de algún modo, ¿no? Y por tanto, transformar exige construir otras relaciones sociales separadas, ¿no? De algún modo alejadas de las lógicas del status quo y del orden que se pretende transformar para combatirlo desde algún tipo de afuera, ¿no? Por el contrario, el enfoque hegemónico sería aquel que considera las relaciones sociales pues, más ambiguas, más plurales, más ambivalentes, más porosas, y por tanto también no solo disputables desde un fuera, sino también desde dentro, desde una cierta infiltración. Infiltración que, por supuesto, pues tienes que aprovechar sus fisuras, sus hilos sueltos y sus ambivalencias para poder desarrollarla. Me centro en el enfoque de la autonomía en este punto. Como comentaba antes, para los defensores de las estrategias autónomas, el cambio social se consigue generando una alternativa. Una alternativa que puede ser teórica, puede ser de discurso, puede ser práctica, y esta de algún modo pues tiene que extinguirse y enfrentarse a las lógicas capitalistas o patriarcales que se pretenden transformar. Es como si esta alternativa tiene ya que prefigurar un poco, a pequeña escala, los contenidos y las relaciones del mundo al que espera llegar, por así decirlo, ¿no? Fortalezas y debilidades del enfoque de la autonomía. Las fortalezas pues, son múltiples, ¿no? Por un lado, las autonomías son muchas y digamos que puede permitir, bueno, no hace falta generar un movimiento homogéneo, sino que facilita la convivencia entre diversas formas de enfocar el cambio social. Además, al buscar el autosostenimiento del proyecto transformador, seguramente sea un enfoque que consiga maximizar la resiliencia. Y esto es importante en el contexto en el que estamos planteando un debate como este. También es verdad que las propuestas autónomas generan normalmente entre aquellos que participan transformaciones mucho más profundas. Es decir, interpelan más a tu vida cotidiana y te transforman más. Y además, otra de sus ventajas es que en sus ejemplos prácticos permiten mostrar de modo más nítido las posibilidades del cambio social. Porque son, digamos, enfoques pues, mucho más coherentes y que permiten inyectar como un elemento práctico a nuestra imaginación política y por tanto hacer más claras las posibilidades del cambio social. En cuanto a sus puntos débiles o a sus elementos como más problemáticos, Luis lo comentaba antes, uno de los riesgos consustanciales a los proyectos autónomos es caer en cierta autorreferencialidad, ¿no? en cierta endogamia que hace que el grueso de la sociedad pues, pueda ver eso como iniciativas ajenas que no le interpelan. También es verdad que en casos muy extremos pues, pueden demostrar como visiones como poco sensibles hacia el sentido común, mayoritario, que pueda a lo mejor pues, generar actitudes de menosprecio, de descalificación. También pueden, y esto yo creo que es más importante, dificultar el diálogo y el acuerdo con entidades sociales externas o digamos con temas que afectan
al conjunto de la sociedad. Y sobre todo, digamos que, dada la desigualdad extrema de fuerzas en la que opera un proyecto autónomo, pues este tiene que asumir posiciones que tienen que ser muy beligerantes, con una coherencia interna ideológica como muy fuerte, y por tanto, pues eso, como decíamos antes, reacias o al menos, bueno, pues que enfrenta los procesos de concesión con cierta sospecha, ¿no? Y enfrentar los procesos de concesión por parte del poder con cierta sospecha, pues en un momento dado también puede ser un lastre. Como ejemplos concretos, pues poníamos en el capítulo varios, ¿no? Un centro social ocupado que pues, propone una agenda cultural autónoma, pues sería un ejemplo claro, pero también un movimiento social, incluso un partido político, un sindicato, que priorizasen la coherencia programática y discursiva frente a posiciones más amigables que le pudiesen permitir pues, permear más al conjunto de la sociedad, sería otro ejemplo. Y a nivel económico, por ejemplo, pues una iniciativa que aspirase a funcionar al margen del mercado capitalista realmente existente, pues sería una iniciativa que se movería bajo la lógica autónoma. Pero no nos tenemos que quedar solo con ejemplos, digamos, a unas escalas como más micro, sino que a escala meso. En el libro planteábamos que el caso del confederalismo democrático de Rojava en el Kurdistán, que persigue la autonomía económica, política y cultural de la región, pues podía ser, digamos, un ejemplo ilustrativo de estas estrategias a una escala más amplia. ¿Con qué se enfrentarían esta especie de dicotomía, insisto, un poco falaz o heurística, la cuestión del enfoque de la autonomía con el enfoque de la hegemonía? Este es un enfoque para el cual, por decirlo en una frase de Stuart Hall, la política transformadora no consiste en, digamos, en reflejar mayorías sociales que ya están dadas, sino que hay que construirlas. Y para ello siempre hay que trabajar con las ambivalencias del sentido común popular, con el fin, digamos, como de empujarlo o de tensarlo hacia una dirección transformadora. Frente al enfoque de la autonomía, que suele rechazar los conceptos y las prácticas que ya participan en las lógicas sistémicas, ¿no? La hegemonía lo que hace es disputar esos conceptos, ¿no? Esas prácticas, intentarlas volverlas un poco funcionales al cambio, es decir, hacer una especie de judo con las palabras, los conceptos y los esquemas que el poder utiliza. Y es importante señalar que esta estrategia no responde solo, como suele ser a veces caricaturizada, a una especie como de camuflaje, ¿no? Me visto de moderado, me visto de cordero para despistar, sino que lo que realmente la hegemonía busca es propuestas transversales que puedan ser asumidas por mucha gente como parte del interés general, más allá de las etiquetas políticas que podían tener antes. Es decir, a lo que se aspira es, digamos, pues a que grupos sociales muy distintos que en un principio podían no estar enfocados hacia nuestras posiciones, pues poderlos sumar, ¿no? Y en esta misma línea, la hegemonía valora mucho, digamos, las conquistas parciales, concretas, que son entendidas en esto que Gramsci llamaba la guerra de posiciones, que es, digamos, preocuparte más que de la meta final como del camino, ¿no? Y por tanto de los pequeños avances que puedas conquistar. Fortalezas de este enfoque. Bueno, pues una de ellas es que abre espacios de disputa y abre espacios de transformación social en temas que están, digamos, anclados en las preocupaciones mayoritarias de la sociedad. Y por tanto, digamos, bueno, pues facilita intervenir en conflictos que ya están en las urgencias como del presente, ¿no? Frente a lo mejor algunos de los conflictos que las estrategias autónomas proponen, que exigen desarrollos más lentos, porque, digamos, son más minoritarios en el sentido común. Del mismo modo, como lo que se está disputando son los sentidos comunes, es más sencillo que la sociedad no perciba estas propuestas como algo radicalmente extraño, ¿no? Y por tanto, en un principio parecería que sería un enfoque más favorable a construir mayorías sociales amplias. Y digamos, pues este pragmatismo, este posibilismo del que el enfoque hegemónico hace gala, pues permite, digamos, construir como estas trincheras en la guerra de posiciones que también son importantes para cuando vivimos momentos fríos. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento histórico frío, un momento histórico en el que la movilización, pues ya no estamos en el 2011, pues que estas trincheras sean como los cuarteles de invierno en los que las fuerzas transformadoras pueden resistir a la espera
de una nueva primavera, que de alguna manera siempre llega. En cuanto a sus debilidades, bueno, pues evidentemente, como sus objetivos de transformación no son tan explícitos, no son tan firmes, las estrategias hegemónicas siempre corren el riesgo de diluirse, de adecuarse demasiado a las coyunturas, a un poco pues a las modas y de alguna manera terminar como disolviendo esa tensión transformadora fundamental que inspira a los movimientos sociales. Del mismo modo, aunque las estrategias hegemónicas son interesantes para desplazar un poquito el sentido común, son muy poco propicias para desplazar mucho el sentido común. Y realmente estamos en un contexto histórico en el que nos haría falta desplazar mucho el sentido común. Aquí tenemos pues otro punto débil importante, ¿no? Y luego, pues es verdad que esas trincheras de las que hablábamos antes, ¿no? En la guerra de posiciones institucional, económica o de cualquier tipo, bueno, pues te obliga a hacer toda una serie de concesiones y toda una serie de pactos cuyos costes no son menores, y que de alguna manera pues puede llegar incluso a desdibujar tu propio proyecto político. Ejemplos concretos. Bueno, seguramente el ejemplo de aplicación exitosa más importante de este enfoque, al menos lo que hemos conocido en España, fue la irrupción del primer Podemos, el Podemos del 2014-2015, que básicamente lo que defendió fue esto, fue una disputa hegemónica, intentar reconstruir un significado como transversal, popular, y bueno, con un logro electoral sustancial, pero que luego tuvo sus límites también. Y otro ejemplo interesante quizás en el marco de este curso sería la de aquellos proyectos que, aunque puedan, digamos, criticar algunos componentes de los ODS, los intentan disputar porque consideran que lo que hay que hacer con ellos no es rechazarlos, sino intentar sacar de ellos su mejor versión. Esta es una estrategia hegemónica clásica, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros en Móstoles, yo trabajé en el Ayuntamiento de Móstoles, fue la estrategia que utilizamos para convencer a nuestros socios del PSOE que hacía falta un plan de transición para la ciudad, pues fue enmarcarlo en el marco de los ODS. Vamos con el segundo de los debates sobre el cómo, que es el debate sobre cómo se construyen los sujetos de cambio, ¿no? Los sujetos se autoconstruyen políticamente o vienen más bien dados por una especie de construcción heterónima desde fuerzas externas. Este es un debate que se superpone en parte al que ya hemos mencionado, pero que merece ser analizado pues, digamos, con una mirada propia. En lo que hemos denominado autoconstrucción tiene que ver con el hecho de que las identidades y las voluntades colectivas que forman un sujeto pues tienen autonomía y dependen de la propia intencionalidad y de la propia voluntad de los sujetos el desarrollarse y el desplegarse. La otra posición, la posición de una construcción heterónoma, pues nos vendría a plantear que en el fondo hay toda una serie de realidades más fuertes que nuestras intenciones y que tienen más peso en cómo se desarrolla el curso histórico y que están fuera del juego directamente de la política consciente, ¿no? Como podría ser la economía, la energía o la termodinámica, que nos empujarían a tener que tomar ciertas decisiones o nos empujarían a adoptar algunas actitudes. Planteamos la primera de las posiciones, ¿no? Desde, bueno, las concepciones que vienen a defender que lo político tiene autonomía frente a la economía o a la ecología, se viene a decir que no hay realidades externas que tengan efectos políticos, ¿no? Que tengan efectos políticos directos, al menos. Ni una crisis económica, ni energética, ni la climática, sino que al final, pues estos son presiones materiales que evidentemente existen, no son una construcción cultural, artificial, pero cuya forma final va a depender pues, de cómo se juegue la partida política en una coyuntura determinada. Por eso, digamos, ahí lo interesante es cómo construye simbólicamente esa presión política más que dar por hecho que la crisis ecológica nos va a volver sostenibles, por ejemplo. ¿Cuáles son las fortalezas de este planteamiento? Bueno, pues que fundamentalmente genera empoderamiento, genera esperanza social al visibilizar cómo las personas tenemos cierta libertad frente a la historia, ¿no? Frente a libertad frente a las cuestiones que nos suelen pasar como por encima. Yo creo que esto es importante como una vacuna contra el derrotismo histórico. En segundo lugar, también potencia esa dimensión activa de la transformación social, el hecho de que para transformar las cosas pues hay que pasar a la acción. También, digamos, aparentemente, pues permite pensar en un esquema de cambio como más controlable, aunque esto puede ser un poco aparente, un poco falaz, insisto,
y, digamos, por los presupuestos teóricos que muchas de estas posturas suelen manejar, pues es como un enfoque que tiene mucha sensibilidad por lo que la realidad social tiene de simbólica y tiene de construida, ¿no? Evidentemente no todo lo que existe en la sociedad es una construcción, pero todo lo que existe está, digamos, atravesado por una capa de símbolos, de ideología, de narrativas, sin las cuales no se puede explicar. Este es un enfoque como muy sensible a ello. Las debilidades, bueno, pues que si se intenta practicar unilateralmente, pues es un ejercicio de voluntarismo ciego que además puede obviar las muchas restricciones que nos impone una circunstancia histórica tan especial como esta, ¿no? Lo comentaba Luis en un principio, económicas, ecológicas, es decir, nunca todo es posible y seguramente en el siglo XXI especialmente no todo es posible. Hay muchas cosas que ya no son posibles, ¿no? Por tanto, puede caer en el juego de, bueno, seguir imaginando la historia como un folio en blanco cuando evidentemente no es así. Y esto, digamos, en algunos casos pues se puede deslizar hacia formas de voluntarismo político que la historia ya nos ha enseñado en circunstancias incluso más favorables que son altamente perjudiciales para un movimiento social. Formas casi martirológicas que llevan o empujan o meten una presión a los movimientos que acaban desnaturalizando el ritmo del cambio social. Y al mismo tiempo, pues seguramente este es un enfoque que puede tener cierto riesgo de perder una visión sistémica como de conjunto, ¿no? Porque está priorizando constantemente el ámbito político y está olvidándose de las muchas complejidades que introducen cuestiones como la crisis ecosistémica. De nuevo, pues vuelvo un poco al ejemplo de antes, seguramente el primer Podemos es un experimento muy ilustrativo sobre la capacidad de la autonomía, de lo político, de la posibilidad de construir un sujeto de cambio donde no había nada y, digamos, también de romper con las categorías políticas dadas, ¿no? Pues esa cuestión de no somos de izquierda y de derecha, somos de arriba y de abajo, etcétera. La misma fórmula nacional popular, pues en América Latina ha generado gobiernos de mayorías bueno, con muchos límites, por otro lado, pero también son procesos con un notable éxito electoral. Y luego, pues aquí en este campo podríamos hablar también de los feminismos con inspiración como más constructivista, que suelen participar de este enfoque, y en el ámbito del ecologismo concreto, y esto me ataña especialmente, este es el enfoque de los que defendemos una idea de Green New Deal, una idea de, bueno, tenemos que construir un sujeto político que no está dado y que, digamos, va a depender de cómo lo formulemos políticamente. Por contra, esta especie de enfoque de, bueno, los sujetos políticos sobre todo nos vienen dados por realidades que están fuera del ámbito político, ¿no? Hay muchísimas estrategias que de modo más o menos implícito, más o menos explícito, están fundamentadas teóricamente en el que la política o bien está subordinada a otras realidades o bien está enormemente influida por otras realidades externas materiales como más duras, ¿no? Y bien estas o van a provocar una disrupción drástica o bien, digamos, son tan evidentes que solo hace falta que el sujeto tome conciencia de ellas para actuar políticamente en un sentido, ¿no? Y esto lo hemos llamado, como os decía antes, una construcción heterónima del sujeto político. Para esta opción estratégica, lo central sería aprovechar esas oportunidades materiales que estos contextos brindan y, digamos, empujar en el sentido de tu curso material, por así decirlo, ¿no? ¿Cuáles son sus fortalezas? Bueno, pues nos dan visiones que muestran las limitaciones humanas y que nos sitúan como sociedad dentro de sistemas más amplios, lo cual cuando abordamos la crisis ecológica siempre es útil. También muestra la importancia dentro de este esquema, ¿no? De los órdenes económicos, de los órdenes ecosistémicos y todos estos influyen de manera importante en la conformación de la vida social y a diferencia de la visión anterior potencian una mirada sistémica. Las debilidades de estos conceptos, o sea, de este enfoque por lo cual, digamos, el grueso de tu agencia política vendría dado como desde fuera, es que pueden degenerar en sentimientos de impotencia, ¿no? Porque nos sitúan a las personas, bueno, pues como dependientes de fuerzas externas bajo las cuales tenemos poco control. Otro elemento de debilidad es que a veces cuando se aplica muy unilateralmente, pues tiende a a reproducir como tics deterministas y también a veces infravalora la plasticidad que las diversas coyunturas históricas tienen y que permiten que, bueno,
por mucho que tengamos una enorme presión energética, una enorme presión material, las circunstancias pueden, digamos, decantarse en muchos sentidos distintos. Cuando, bueno, en los ejemplos concretos, cuando un movimiento opta por una estrategia basada un poco en la idea de la revelación de datos, ¿no? O revelamos una verdad sobre la situación de la crisis climática o ecológica y confían que eso es suficiente para generar transformaciones, pues está participando con todas sus ventajas y con todos sus límites en este enfoque, ¿no? Del mismo modo que una buena parte del marxismo clásico, cuando defendía aquello de que hay una infraestructura económica y una superestructura ideológica, y esta segunda depende un poco de los movimientos de la primera, está participando en este enfoque. Y por último, y no creo que ya me dé tiempo a la cuestión de la violencia, si queréis lo planteamos después de vuestras preguntas, el debate económico absolutamente central y que nos obsesiona entre, digamos, la autogestión, por llamarla de alguna manera, y la colaboración público-social, que es otro debate eterno, ¿no? Que atraviesa nuestros movimientos, nuestros espacios, y es cuál es el origen legítimo de los recursos, legítimo y óptimo, ambas cosas, de los recursos económicos que permiten mantener en pie pues, la labor transformadora. Porque es evidente que la labor transformadora exige infraestructuras, implica gastos e implica mucho trabajo humano, y todo esto es muy poco compatible con las dinámicas absorbentes del trabajo asalariado convencional, ¿no? El trabajo asalariado convencional se come tu vida y el espacio que tienes para dedicar a la transformación social es mínimo, ¿no? Y de nuevo, de un modo un poco caricaturizado, que hay que evidentemente entender como una escala de grises, hay dos posibles soluciones a este dilema. Una es operar con recursos propios, sean estos monetarios o de naturaleza no monetaria, esto lo llamamos autogestión, o bien colaborar con instituciones públicas para recibir fondos a cambio de ciertas labores sociales útiles. Lo podemos llamar colaboración público-social. Esto no lo incluimos en el texto, pero cabría una tercera opción. Nos parecía muy problemática porque no la consideramos transformadora, pero desde un punto de vista lógico habría que incluirla también, que es una especie de colaboración privado-social, ¿no? Porque eso también estaría ahí desde otro ámbito. Bueno, digamos, por centrarnos un poco, la autogestión definida muy rápidamente es ese principio por el cual un movimiento o un proyecto se mantiene en pie exclusivamente por recursos propios sin depender de financiación ni apoyo externo. Y esta, como decía antes, puede ser monetaria, pero también se puede, bueno, pues fundamentar en movilizar recursos informales, no monetarios, tipo trabajo voluntario, construcción de espacios, en un momento dado, y hemos conocido casos en la historia, pues en base a la expropiación, hay muchas fórmulas, ¿no? Y luego, en el caso de la autogestión monetaria, esta puede, digamos, derivarse de una transferencia de riqueza productiva que se extrae como del mercado, pues un modelo cuota, una organización que vive de cuotas, o bien, digamos, ser producida por actividad económica propia. Esta se podrá enfocar hacia el mercado capitalista o a otras formas de intercambio como más social. Fortalezas de la autogestión, la que conocemos todos, que es la independencia y la soberanía respecto a interferencias externas, ¿no? Poco por una frase cómica que se decía en mis tiempos cuando era joven: quien alquila su culo no caga cuando quiere. Pues si no alquilas tu culo, cagarás cuando quieres. Y la segunda es, digamos, pues cierta capacidad de demostrar una coherencia entre medios y fines, que yo creo que es muy transformadora en sí misma. Cuando una organización es capaz de mostrar como esa coherencia, pues tiene un elemento en el que su propia práctica ya irradia elementos de enorme valor transformador. Las debilidades fundamentales del enfoque de la autogestión, pues a mayor escala, la autogestión suele ser mucho más complicada, lo que dificulta intervenciones sociales de cierto calado. Y luego, digamos que la autogestión exige altos requerimientos en forma de tiempo, de esfuerzo, de conocimientos, de compromiso, y esto tiende a ser muy restrictivo. Suele, digamos, dejar a mucha gente fuera a la hora de participar en organizaciones que se basan en estos principios, ¿no? Ejemplos concretos, pues bueno, quizás en España es obligado mencionar el rechazo de la CNT o de muchas secciones de la CNT a participar en elecciones sindicales o a tener liberadas sindicales financiados por el Estado, pues es un ejemplo de autogestión en el ámbito
del sindicalismo, ¿no? Y esa experiencia tan propia de la época del 2009-2010, que fue la cooperativa integral catalana, pues sería otro ejemplo de autogestión en el plano económico, ¿no? Y luego, pues aquí también podríamos añadir pues, un sinfín de movimientos que persigue la soberanía alimentaria, energética o incluso monetaria con las monedas sociales, entraría en este ámbito. Enfrente, la colaboración público-social, que es, digamos, una forma de financiar una parte o la totalidad de los gastos económicos que incurren los proyectos transformadores mediante partidas de presupuestos públicos a través de una alianza con el Estado, que se puede como canalizar por diferentes vías, ¿no? Subvenciones, convenios, cesiones de espacio, pagos de suministros. Fortaleza fundamental, la capacidad financiera del Estado, que digamos permite costear proyectos de una envergadura considerable. En este sentido, también es una vía muy rápida hacia la profesionalización de tareas, ¿no? De tareas que requieran la transformación social. Y esto es una ventaja. Y digamos también los proyectos que nacen con la colaboración público-social, que tienen el sello de una institución, pues disfrutan de un mayor nivel de legitimidad social, al contar, digamos, con el aval del Estado. Debilidades, seguramente las intenciones o los proyectos más rupturistas, en el caso de que consigan una alianza de este tipo, se vuelven muy frágiles ante la volatilidad político-electoral. Esto en Madrid lo vivimos dramáticamente con todo el desarrollo de la economía social de un proyecto como Mares, por ejemplo. Y luego también, pues, en muchos casos se da pérdida de autonomía al depender de una financiación que sigue también sus propias lógicas, ¿no? Y bueno, pues los ejemplos en este caso son muchos, ¿no? Pues mismo acabo de mencionar a uno, supongo que en cada territorio, en cada localidad, a raíz del ciclo de municipalismo cercano del 2015 habréis conocido fenómenos parecidos, pero el proyecto Mares, que era un proyecto pues, muy interesante de una incubadora de economía social en distintos ámbitos, tan pronto como surgió y fue pues, un gran impulso para la economía social madrileña, quebró con el acceso al poder del gobierno del Partido Popular. Y yo creo que en este punto, por no meternos en el berenjenal de la violencia, con 2 o 3 minutos que me deben de quedar, si queréis, os interesa, pues nos podéis preguntar por él y Luis y yo entraríamos en las preguntas después y me callo ya. Muchísimas gracias. Sí. Hola. Bueno, a ver, yo lo que planteaba y un poco desde que empezamos esta jornada, digamos el plano teórico, quizás será que yo soy menos teórico, no por esto quiero quitar ni muchísimo menos, ya me guardaría yo de quitar importancia toda la que tiene, pero me parece que para nuestro día a día, yo ponía en el ejemplo en el grupo que hemos estado, que algo que nos puede, digamos, llegar y darnos de cara con la realidad que tenemos en lo más inmediato, es lo que nos, digamos, nos puede hacer recíproco o no sé, o dar respuesta inmediata, es en nuestro trabajo del día a día, ¿no? Y me refiero en lo concreto. Se plantea muchas veces en cuanto al tema de un menor consumo, una menor contaminación, un consumo más local, etcétera, etcétera. Entonces, yo vería el plantear casos prácticos, por ejemplo, y a mí se me ocurre que hoy, por circunstancias, como comentaba en el grupo, por circunstancias personales, no puedo asistir a una reunión que debería de tener de una asamblea general de una cooperativa de consumo de aquí de Sevilla, en la que yo he planteado en varias ocasiones, digamos, temas teóricos, pero llevándolo a la práctica, ¿no? Hay una teórica por ahí que habla de que nuestro carro de la compra es el mejor, digamos, arma de combate que podemos tener para combatir, en cierta forma, a lo que puede ser muchos de los temas que nos están afectando y le están afectando al planeta, ¿no? Pues cuando yo planteaba en estas reuniones de esta cooperativa anterior menos consumo de plástico, menos consumo de productos más lejanos, menos consumo de productos envasados y más a granel, etcétera, etcétera, son temas que no se ven, pero son temas que son más inmediatos, ¿no? Que están ahí. Y bueno, eso nos lleva a un menor consumo de plástico, a un menor gasto en no el plantear
porque se plantea, oye, que esto no va bien y lo que hay es, los socios tenemos que consumir más. No, no, lo que tenemos es, en vez de consumir más, consumir lo que necesitamos. Y si no funciona, será que no funciona por otro motivo. Pero no. Entonces, el plantearos que creo modestamente que, al menos para mí, me serviría más estas herramientas del día a día que podamos tener más cercanas, ¿no? Porque, por ejemplo, en las jornadas que estuve con ustedes, quiero recordar que fue en el 18, 19, vino una compañera de un pueblo que ahora mismo no recuerdo, de Madrid, en la que planteaba el trabajo diario que estaba realizando, y tú veías ahí un trabajo bueno, que tú lo podías llevar a la práctica, ¿no? Como esta otra que yo planteaba a nivel de esta cooperativa. Entonces, me parece que eso nos puede servir, o al menos a mí me sirve, será mi limitada asimilación de los temas o más trabajo en los temas, como para poder enganchar al resto de ciudadanas, compañeras, vecinas, que le puedan decir, oye, estos temas que los tenemos aquí, ¿no? Y que nos están afectando en el día a día. Y acabo, y gracias. Añado las otras cuestiones, ¿os parece, del grupo este? Bueno, sintéticamente, bueno, agradecer la sesión, la jornada y vuestras intervenciones, eso empezando por ahí. Estamos hablando de temas tremendamente complejos, con muchas dimensiones y vamos, yo creo que, vamos, por mi parte, la aproximación vamos, la exposición que habéis hecho me ha parecido magnífica. Entiendo lo que está diciendo José Luis, pero es que el tiempo es limitado, o sea, que no se puede decir todo, ¿no? Creo que por otro lado, vosotros precisamente sois es ejemplo de gente que tiene iniciativa. Tú has hecho referencia, Emilio, a lo de Móstoles, entre otras. Luis, pues naturalmente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la FUGEN y otros ámbitos en los que están movidos. Y el otro día, en una de las sesiones anteriores, yo planteé, de la misma manera que existe el Atlas de Conflictos Ambientales, ¿no? Que coordina Joan Martínez Alier, entre otros, ¿no? Pero vamos, creo que él es una pieza clave. Pues yo planteé de que no sé si existía, pero si no existiera, debería de existir, pues un atlas, ya que estamos en estas jornadas con esta denominación, un atlas naturalmente interactivo, ¿no? Una página, ¿no? Con enlaces, etcétera, de iniciativas de resiliencia local, justicia global y puntos suspensivos, porque hay muchas otras iniciativas emancipatorias que englobarían, ¿no? O sea, un ala de la iniciativa emancipatoria, si queréis, podríamos decir. O sea, yo lo comenté y no recuerdo, Sara puede ser la que ha coordinado, ¿no? Dijo que Solidaridad Internacional de Andalucía estaba con un proyecto que iba a presentar en esa línea, ¿no? Entonces, creo que algo en esa línea me parece muy necesario. No sé si vosotros conocéis, lo mismo ya hay ejemplos, ¿no? Porque creo que uno de los problemas que tenemos es cómo elevar el nivel de coordinación entre las diferentes iniciativas, ¿no? Y entonces una herramienta como esa puede ayudar, ¿no? Ya está, eso por un lado. Otra cuestión es, había hablado en alguno de los momentos de las dificultades de la participación, porque la gente pues tiene que buscarse la vida, etcétera. Ahí sobrevuela una herramienta, una propuesta que podría ayudar mucho, ¿sabe? ¿No? Me estoy refiriendo a la renta básica. Naturalmente, con todo el debate que hay, comparándolo con el trabajo social garantizado, porque hay mucha gente que rechaza la renta básica porque debería de haber una contraprestación, pero bueno, ese es otro debate, ¿no? Luego, creo que en vuestra exposición bastante habéis tenido con lo que habéis dicho, pero he observado una ausencia y es la referencia al nivel global. O sea, porque os quedabais en los estados, pero claro, en realidad ya sé que es más difícil todavía, ¿no? O sea, a nivel global, sistema mundo, o sea, tenemos problemas globales y hay que darle respuestas globales también, ¿no? Y finalmente, le habéis puesto de cajón lo de la violencia política, si vais a dar algunas pinceladas. Me callo aquí. Gracias. ¿El otro grupo queréis
intervenir. Amaya. A ver, espera. Bueno, no, nosotros más que preguntas hemos reflexionado sobre el tema, sobre lo complejo que son estas dicotomías, que no hay una receta mágica, que entendemos que cada colectivo, cada grupo, cada iniciativa debe, digamos, tomar su propio rumbo sin descartar ninguna vía, pero bueno, que un poco pareciera que las iniciativas o más deseables, más interesantes para nosotras, que son como más autonómicas, más autogestionarias, más independientes, podrían ser como más pequeñas, ¿no? Como que no tendrían como mucha vocación, mucha posibilidad de crecer mucho. Es un poco como esto que hacíamos. Pero sobre todo, luego nos hemos centrado muchísimo en el tema educativo, que creemos que le faltaría como más profundización, ¿no? Y la necesidad de una transformación individual, personal, para formar parte de otros colectivos. A ver, que no tiene que ser previa a formar parte de colectivos, pero que sí a lo mejor simultánea, ¿no? O sea, tiene que haber una transformación individual para que esos grupos en los que quieres militar, actuar, trabajar, pues realmente sean transformadores también, ¿no? Y no sé qué más hay, las compañeras me pueden... En general nos generaban más dudas que certezas, nos abría muchas vías de reflexión, de debate, sí, dudas, pues, o sea, no como una certeza así como una estrategia unívoca, sino muchas... O sea, estrategias que hay que discutir y que hay que analizar y adaptar a cada caso. No sé, yo creo que más que nada esa ha sido un poco la reflexión que hemos tenido, ¿no? No sé, si me quieren también complementar las compañeras o el compañero. Creo que no. Luis, Emilio, si queréis. Vale. Pues venga, ¿quieres empezar tú, Emilio? No, si quieres, dale tú, Luis. Bueno, pues algunas ideas, algunas cosas de las que habéis planteado. No voy a entrar en lo de la violencia, porque como Emilio se lo haya preparado, pues ya casi te lo dejo a ti si quieres entrar en algunas pinceladas, pero algunas cosas de lo otro. Esta parte más de lo individual, de la clave, como de las alternativas más desde lo micro y demás, bueno, yo creo que es determinante. Y voy a aprovechar y voy a compartiros algunos textos al respecto. Este primero que os mando es un texto en el que, bueno, pues defiende la importancia de las acciones individuales para las transformaciones sociales, ¿no? O cuando estábamos hablando de alternativas más micro, justo la semana pasada presentamos un informe desde Ecologistas en Acción en el que analizábamos 4 de muy distinto pelo, ¿no? Y que, bueno, pues a partir de ahí sacamos algún tipo de conclusiones y demás, ¿no? O cuando se plantea la parte esta del mapeo y demás, hay distintas experiencias funcionando, todas ellas limitadas en cuanto a si pueden mapear todo, y esta que os comparto ahí, pues es una de ellas, ¿no? Bueno, por poner algunas cosas. En cualquier caso, sin quitarle ninguna relevancia a eso, ¿no? Y sin dejar de entrar en esos procesos, ¿no? Que tienen que ver con esas transformaciones desde lo individual, que entran muy en diálogo con las transformaciones en lo colectivo, y me refiero también a alguna de las intervenciones que estaba diciendo Amaya anteriormente, ¿no? Y que son absolutamente relevantes. Yo creo que lo que hemos intentado con el trabajo es mirar desde una perspectiva más colectiva, porque esta otra parte es determinante también, ¿no? Y trascender el individuo para pensar en las transformaciones, pues, que se articulen a través de distintas personas. Y estaba pensado, sobre todo desde ahí, ¿no? Y ya digo, no es que esté en contradicción con lo anterior, simplemente pues que es un aspecto imprescindible de cualquier proceso de cambio social, ¿no? Y eso ya luego dependerá de cómo lo articules con distintas opciones estratégicas y demás, ¿no?
Una idea que a lo mejor ha sobrevolado, ¿no? Y a través de las cosas que comentabais y que a mí me gustaría aclarar, porque además creo que sin haberlo hablado, Emilio también piensa algo parecido a mí. O sea, nuestra invitación no es un relativismo estratégico. No es cualquier estrategia vale y toda es igual. Tanto Emilio como yo tenemos pensamientos estratégicos, además marcadamente distintos, y que defendemos con asertividad. O sea, que nos creemos que hay determinadas líneas de cambio pues que son más transformadoras que otros. Lo que es una invitación es a un pensamiento abierto de lo estratégico, a un diálogo entre distintas estrategias y de alguna manera una escucha, ¿no? a otra gente, ¿no? Pero no es hagamos cualquier cosa, que cualquier cosa es igual de transformadora, no, más bien lo contrario, ¿no? Pensémonos muy bien qué vamos a hacer, porque probablemente haya cosas que transformen más que otras, ¿no? Y desde ahí, pues una invitación, ¿no? Al pensar, poniéndonos en cuestión hasta nuestras propias a priori, ¿no? Les comentaba ahí mientras estáis en los grupos de trabajo, pues claro, una cosa es escribir determinadas historias que no ves, ¿no? Pero las escribes, y otra cosa es decirlas como las he estado diciendo ahora, ¿no? Así como con asertividad, como si fuesen argumentos míos, ¿no? Y que, bueno, pues te sitúa en una posición de extrañamiento propio, que está muy bien, que creo que es un ejercicio pues muy sano, ¿no? Y que te hace pensar también desde otros lados, ¿no? Y que está bien, ¿no? Entonces, desde ahí era un poco la historia. Y dentro de esa falta de relativismo, y por entrar en dos elementos que planteáis, ¿no? Y ahí ya poniendo lo mío, ¿no? Pues en lo que tiene que ver con ese pensamiento más global y de procesos de transformación global, bueno, yo no es donde pondría las tintas de los procesos de transformación. Y no las pondría las tintas por dos razones fundamentales, ¿no? Primera, porque creo que nuestra capacidad de transformación desde lo global es muy pequeña, lo cual no quiere decir que no haya que tener luchas globales. Y yo vengo del movimiento antiglobalización y en él me he enmarcado y sigo sintiéndome pues como un hijo de todo esto, ¿no? Y gran parte de mi acción política tiene que ver con esta mirada, ¿no? Pero no creo que sea ese el proceso en el que vamos a tener más capacidad de transformación. Y además, creo que es un proceso en el que, bueno, pues probablemente más pronto que tarde, pues se vaya desquebrajando, ¿no? Estamos viendo una globalización que desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político, pues va perdiendo comba, y esto pues hace que también sea un espacio en el que a lo mejor la disputa no es donde sea más interesante. Pero esto lo podríamos discutir porque da como mucho juego. El segundo elemento ahí desde el punto de vista estratégico que se ha planteado, de la renta básica, bueno, yo creo que es un elemento importante y determinante dentro de los procesos de lucha social, desde mi punto de vista, por dos razones fundamentales. La primera, porque avanza en una de las grandes líneas que creo que son una de las grandes líneas sobre las que tenemos que avanzar. Y son procesos de desmercantilización y desalarización de nuestras vidas. No total, pero sí parcial. Y este es un elemento determinante para escapar de las lógicas capitalistas y construir otro tipo de lógicas de relación, ¿no? Es decir, satisfacer nuestras necesidades sin tener que pasar necesariamente por el mercado. Si tengo una parte de mi vida que no tiene que pasar por el mercado laboral, ¿no? Para satisfacer una parte de necesidades, hay otras estrategias que no son solamente la renta básica, ¿no? Bueno, creo que es un elemento interesante y que nos ayuda a avanzar en ese sentido, sin ser lo único que nos ayuda y probablemente sin ser lo que más nos ayuda, pero creo que avanza en una dirección, desde mi punto de vista, necesaria. Y el segundo elemento es que creo que también avanza en otro elemento que creo que es absolutamente determinante. Vamos a entrar, más bien, hemos entrado ya en un escenario de reducción de la masa económica, de la tarta de la economía, que va a hacer que si tenemos un mal reparto de la riqueza, pues bueno, pues a quien le toca un porcentaje pequeño de una tarta que cada vez es más pequeña, quiere decir que le toca un pedazo de tarta muy pequeñita, y o metemos el diente a procesos de redistribución de la riqueza, pero de verdad, y la renta básica tendría que ver con uno de esos mecanismos de verdad, o va a haber unas capas cada vez mayores de la población en situaciones pues muy complicadas desde el punto de vista de su supervivencia, y esto pues obviamente no es admisible, ¿no? Así que yo el paquete renta básica unido a paquete expropiaciones, ocupaciones, políticas fiscales realmente redistributivas, pues construcción de autonomía, de satisfacción de nuestras necesidades, bueno, toda esta historia, ¿no? Que de alguna manera habla de una cierta redistribución de la riqueza, ¿no? Pues reducción de las jornadas laborales, bueno, todo este tipo de historias, ¿no? Creo que van también en una línea que necesitamos y que tiene que ver con esa redistribución de la riqueza, porque, bueno, pues porque si no los escenarios que vamos a tener por delante de descenso económico, pues van a ser con un aumento de la injusticia en sociedades que ya son bastante injustas y desiguales. Vale, pues continúo yo. A ver, en primer lugar, al compañero
José Luis, creo que se llamaba, ¿no? Que nos decía que igual habíamos planteado una charla muy teórica. Sí, sí, es verdad, ha sido profundamente teórica. Podríamos haber hecho de otra manera, contando a lo mejor experiencias como más cercanas, ¿no? De nuestra militancia y de nuestro activismo, pero bueno, pues es un poco lo que teníamos preparado y lo que se nos pidió. Decir, no obstante, aquí que yo quiero hacer como una reivindicación de que yo creo que a veces como que separamos también teoría y práctica, y yo creo que son dos realidades que se tienen que retroalimentar en una carrera de relevos constante, ¿no? Decías tú, hay quien defiende que el carro de la compra es la mayor arma de transformación, pero esto se ha defendido desde hace muchos años y no acaba de funcionar, ¿no? Pues la teoría nos sirve también para ver por qué. O cuando comentabas, lo tenía por aquí, ¿no? O sea, el hecho de que muchas dinámicas en muchos grupos de consumo se dan lógicas que tienen que ver con una especie de presión a consumir más para mantenerlo, porque si no la cuestión como que no se sostiene, pues esto que no le pasa a ese grupo de consumo, sino que le pasa a decenas de grupos de consumo en todo nuestro país, pues aquí de fondo hay un problema que solo se puede abordar si te distancias un poquito de la urgencia práctica y piensas que tienen en común todos esos problemas. Respecto a lo del Atlas, me has dado como la diana, porque justo comentaba con Moisés antes que ahora en el CSIC, donde curro, acabamos de presentar un proyecto de investigación que consiste exactamente en replicar el Atlas de Alier, pero con experiencias constructivas. De hecho, lo que estamos haciendo es mezclar la metodología de Alier, al que hemos involucrado de manera un poco colateral en el propio proyecto, con la idea de Oli Wright de las utopías reales. Entonces, la idea es un atlas de utopías ecosociales reales, que nos permita mapear experiencias concretas de transición que se están dando. Y me enteré que Moisés me acaba de contar que sí está la misma línea, ¿no? O sea, que está también como trabajando en un proyecto de mapear utopías ecosociales reales. Yo creo que aquí trasluce un interés colectivo, ¿no? O sea, yo creo que somos una sociedad sedienta de esperanza ambiental, sedienta de ejemplos concretos de cosas como que funcionen, y hay como muchas ganas de desarrollar proyectos en esta línea, y seguramente en los próximos años conozcamos una auténtica explosión de cosas que van por ahí. Respecto a la cuestión de la renta básica, vamos, yo creo que es uno de los pilares de un programa de transformación, no el único, y aquí quiero incidir en que, por un lado, los derechos sociales como que no compiten entre sí. Y seguramente, por otro lado, cualquier proceso de transformación efectivo necesita una caja de herramientas pragmática, y algunas servirán para unas cosas, otras servirán para otras, y lo que necesitamos es, en ese sentido, pues diversificar. O sea, no creo que sea una cuestión de trabajo garantizado contra renta básica o reducción de la jornada laboral contra, ¿no? Pues un poco necesitamos ir explorando diferentes herramientas. Y respecto a lo del nivel global, pues aquí también me voy a mojar, ya no como presentando una panorámica, sino con mis posiciones concretas. Yo sí que creo que es un nivel fundamental. Comparto con Luis en que es muy poco transformador y sobre todo es extremadamente difícil incidir en él. Mi perspectiva, mi diagnóstico de cómo eso se va a ir descomponiendo, pues es seguramente un poco más gradual que la de Luis. Creo que en el caso de que eso se descomponga, será pues a un medio plazo suficiente como para que nos siga afectando y siga siendo determinante. Y ahí la cuestión clave es que tú no puedes saltar a ese nivel global sin pasar por el Estado. O sea, creo que es esencial, y eso es una cosa que a lo mejor en el paradigma de los años 90 no se entendía tanto o se enfocaba de otra manera cuando se hacían pues, los foros sociales, etcétera, ¿no? Que parece que podías puentear al Estado directamente desde tu movimiento de barrio, pasar a encontrarte con movimientos de barrio de todo el mundo e incidir. Y yo creo que necesariamente para incidir, y además mínimamente, en la esfera internacional necesitas el control del poder político nacional, a sabiendas que incluso ese juego está muy descompensado. Y que no es lo mismo pues, el control del poder político de un país como España, que es de segunda división, al control del poder político en un Estado con incidencia imperial, ¿no? Es decir, por mucho que aquí tuviésemos un gobierno ecologista transformador, el efecto internacional sería mucho más potente en un gobierno ecologista transformador en China o en Estados Unidos. Y eso es la realidad de nuestro mundo y es así. Y ya por ir cerrando respecto a la cuestión así de la violencia política y el asunto espinoso, os planteo muy sintéticamente algunas de las reflexiones que recogíamos en el texto que se publicará
en los próximos meses y que sobre todo exigen en primer lugar hacer algunas aclaraciones como terminológicas, ¿no? Porque por un lado, la violencia es un elemento consustancial del orden social desde que hay estados y desde antes también con otras formas. Sin violencia no hay Estado. En algunas ocasiones esta violencia se puede ejercer, se puede entender que sirve para el bien común, en otras se puede entender que es un sostenimiento injusto del status quo y en muchas situaciones podemos entender que es absolutamente innecesaria e injusta. Pero es verdad que está. O sea, que está y no podemos pensar el orden social sin ella. Hay que añadir también que existen muchas formas de violencia invisibles, que tienen muchas formas, o sea, que tienen mucha capacidad de condicionar nuestra vida cotidiana, pero que no son interpretadas como violencias en el discurso mayoritario, ¿no? Y aquí pensamos en todas las violencias estructurales y todos los chantajes que impone un sistema socioeconómico como el nuestro, pues desde un desahucio hasta migraciones masivas de millones de personas forzadas económicamente. Por tanto, cuando se discute sobre violencia hay que discutir sobre todas las violencias. La violencia directa física, ¿no?, o psicológica, que es lo que habitualmente entendemos como violencia, pero también las violencias estructurales y las violencias culturales o las violencias simbólicas. Y en paralelo, así como hay muchas violencias de las que no se habla y están ahí, el término violencia pues, se ha estirado como un chicle y hoy estamos en una coyuntura política que considera violentos actos que en otros contextos pues, no se consideran violentos o se matizarían, ¿no? Y pensamos, por ejemplo, en la destrucción de un objeto físico o un sabotaje o la interrupción de un flujo económico o una huelga, ¿no? Pues hay todas estas cosas cada vez más han sido catalogadas como violentas en el discurso público cuando han sido herramientas de presión de las clases populares de toda la vida. Entonces, este es el marco complejo en el que yo creo que tenemos que instalar un debate como este, ¿no? Por tanto, en el que violencia no violencia, pues no es una opción como tan dicotómica, tan clara, sino que participa de una cierta escala de grises. Dicho esto, a nosotros, tanto a Luis como a mí, nos parece evidente que la violencia contra las personas conlleva problemas éticos innegables que nos llevan a rechazarlas en casi todos los casos, pero también problemas políticos. Problemas políticos porque cuando se ejerce violencia contra las personas, pues es normalmente muy difícil de compatibilizar con un proyecto de mayorías, ¿no? Y además con un proyecto de mayorías que busca la emancipación social, que no es otra cosa que una sociedad donde la gente pueda tener control sobre su vida sin que le chantajeen mediante diversas formas de violencia. Además, históricamente hemos constatado, y hay muchísimos estudios sobre esto, que los proyectos, digamos, que optan por tácticas de desobediencia civil no violentas han sido normalmente más eficaces a la hora de promover cambios sociales. Esto tiene que ver con su legitimidad, esto tiene que ver, digamos, es más difícil a las Fuerzas Armadas reprimir a un sujeto no violento, esto tiene que ver con el hecho de que facilita la participación, la gente suele participar más en procesos que no hagan uso de la violencia, pero este diagnóstico histórico que tanto Luis como yo compartimos exige tres matices. El primero, para que la no violencia funcione, tiene que existir una comunidad internacional, una comunidad estatal en la que la democracia y los derechos humanos tengan fuerza geopolítica. Porque sin esto no nos sirve. Estaríamos desnudos ante la represión. La segunda cuestión. Estos movimientos de desobediencia civil no violentos en la historia emplearon tácticas que hoy se consideran violentas como el sabotaje o como el boicot o como el corte de carreteras o el corte de comunicaciones. Por tanto, esto también habrá que introducirlo en el debate de alguna manera. Y por último, pues en un contexto de crisis civilizatoria tan agudo, en los peores escenarios, también hay que pensar en cómo afrontar una posible, digamos, disfunción securitaria del Estado. Cómo afrontar posibles escenarios de estados fallidos o, pues sin irnos tan al extremo, cómo enfrentar situaciones de involución democrática tal que nos lleven a dictaduras. Entonces, a lo mejor, pues también te sitúa en terrenos donde la reflexión tendría que darse en otras coordenadas. Ya con esto me callo, que es un tema muy espinoso y creo que nadie quiere acabar aquí la Audiencia Nacional. Muchas gracias. Yo quería rescatar, bueno, no voy a hablar más del ala
de iniciativa resiliente que hemos llamado nosotros, pero sí me gustaría rescatar, antes de cerrar, el proyecto Horizontes Ecosociales, ¿no? Que fue, bueno, y que sigue estando en nuestra página. Es un proyecto en el que dábamos claves, dábamos indicadores a cualquier iniciativa para que mejorara su capacidad de resiliencia local y también su justicia global, ¿no? Creo que independientemente de las iniciativas transformadoras que queramos poner en marcha, el ser capaces de hacernos ese autodiagnóstico como organizaciones o como comunidades para mejorar nuestra propia capacidad de resiliencia y de justicia nos va a dar claves importantes para qué caminos podemos ir abordando, ¿no? Creo que es una herramienta importante. Creo que ya ha salido en algunas otras sesiones por boca de algunos de otros y otras ponentes, pero creo que está ahí, que es una herramienta interesante, ¿no? Y que, bueno, puede estar bien rescatar, ¿no? En la línea de aterrizar que estabais demandando, ¿no? De aterrizar en la práctica posiciones más transformadoras, ¿no? No sé si hay alguna aportación más. Estamos ya en el tiempo de cierre. Jesús. Sí, bueno, cuando Emilio ha comentado lo del nivel global, ¿no? Bueno, que debe de pasar por los estados, ¿no? Realmente las estructuras supraestatales realmente existentes, ¿no? En cierta medida, me refiero a todo lo que tiene que ver con Organización Mundial del Comercio, digo, superestructuras de ese tipo, pero también la propia Naciones Unidas, ¿no? Que no pasa solo por los estados, tiene ahí un déficit tremendo. O sea, realmente estamos viendo, ¿no? O sea, no solo con la crisis de Ucrania, sino episodios anteriores, ¿no? La debilidad del sistema de Naciones Unidas, no por casualidad, sino por el propio diseño, ¿no? Entonces, realmente creo que necesitaríamos ampliar la capacidad, y eso exige construirlo, naturalmente, de la ciudadanía mundial, ¿no? O sea, que todo lo que tenga que ver con eso, que es verdad que el movimiento antiglobalización, ¿no? Ha tenido sus fases y ahora no está en el mejor momento, ni mucho menos. Pero tenemos que, por lo menos, ser conscientes de que por ahí hay que también no descuidar ese frente, ¿no? O sea, otra cosa que sea muy difícil, ¿no? Y es verdad, como comenta Luis, que con la descomposición de la globalización, ¿no? Me refiero a energía cada vez más cara, etcétera, vamos a depender, ¿no? de recursos cada vez más cercanos, la capacidad de intervención global de ciertos actores se va a debilitar, no digamos de los más débiles, más todavía, ¿no? Pero todavía habrá una fase donde ciertos poderes tendrán esa capacidad de actuación global, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? O sea, ya está, no puedo decir más. O sea, quiero decir que no debemos de olvidarlo, ¿no? Y que no creo que haya que pasar necesariamente por el Estado, que también, ¿no? Ya está, solamente era eso. Luis, Emilio, no sé si queréis cerrar de alguna manera. O sea, yo entraría en esto, en eso de que el Estado tiene que mediar necesariamente en lo global, que no comparto, pero yo creo que tampoco es necesario. O sea, que tenemos un montón de debates ese y otros más abiertos, ¿no? Sí, y que está bien tenerlos abiertos, ¿no? Sí, eso es. No creo que lo podamos cerrar ahora, es tremendamente complejo. Y con esto, yo en ningún caso quise decir que los movimientos sociales con orientación global no sean importantes. Yo creo que lo son, pero que a veces nos falta perspectiva un poco, ¿no? Pues como en una cumbre sobre el clima, yo creo que a veces nos engañamos si no nos damos cuenta de que la frontera que separa la zona azul de los gobiernos de la zona verde de los movimientos o viceversa, que no me acuerdo muy bien cómo es lo de los colores, es un poco falsa, porque tenemos los gobiernos que nuestras sociedades permiten y no nos podemos hacer trampas al solitario de pensar que
el nivel estatal, con todos sus límites, pues no ejerce una influencia fundamental en todos los acuerdos internacionales y cómo se desarrollan, pues, desde los tratados de libre comercio a muchas otras cuestiones que afectan a nuestras vidas, que no quita que no necesitamos, que no necesitemos movimientos globales, sociales, que actúan como movimientos, ¿no? Pero yo ahí sí que tengo como una posición muy, muy clara de que el papel del Estado es absolutamente central. En lo global y en todo lo demás, no solo en el ámbito global. Pero vamos, que podemos entrar en esto una hora más si queréis, pero yo no tengo tiempo, que tengo que terminar un paper, así que ando un poco ajustado. Vale, bueno, pues si os parece cerramos aquí las jornadas urgentes con este último, sexto y último webinar. Creo que ha merecido la pena estas reflexiones que hemos ido teniendo. No hemos sido mucha gente. Yo sinceramente esperaba que fuéramos más participantes. Sin embargo, bueno, luego la gente sí que está accediendo a YouTube para ver los webinares, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí hay gente que se está sumando y que puede participar de otras maneras en debates que en el propio YouTube o en otros espacios podamos ir teniendo, ¿no? Quiero agradeceros la participación a Luis y a Emilio y especialmente a este equipo de gente que tenemos, que sois casi el alma del proyecto, ¿no? De las jornadas urgentes. Habéis resistido algunos y algunas de vosotras desde el primer día, ¿no? Y es de agradecer, ¿no? Que hayáis estado siguiendo, que hayáis podido disfrutar de las reflexiones que hemos ido haciendo y que, bueno, nos seguimos viendo en las calles o en las pantallas, ¿no?